Muy buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando hoy en nuestra charla. Iremos esperando a la gente que se vaya incorporando en los próximos minutos. Bueno, nos presentamos en representación de U Economía, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, el área encargada de los programas en diplomas abiertos y cerrados y cursos también. Es que hoy día nos encontramos con Trinidad Lecaros, la directora académica del Diploma en Cambio Climático, Aspectos Económicos y Financieros. Este es un diploma que va a ser su segunda versión. Comenzamos el año pasado con esta nueva línea que estamos desarrollando hace un par de años en economía para la empresa. Mi nombre es Ghislaine Tisné, soy la directora ejecutiva del área y esta área tiene gran experiencia en lo que es políticas públicas y análisis económico. El director académico de esta área es Óscar Landerreche, quien fue el fundador del Magíster en Políticas Públicas el año 2005, y a la fecha es que vamos cada año formando y desarrollando los programas asociados al Magíster. Y también harta experiencia en lo que es análisis económico. Eh, Trinidad, les voy a contar un poco de su trayectoria. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con magíster en economía y políticas públicas. Tiene vasta experiencia en el sector privado y público. En su último, y como nos conocimos hace unos años, fue cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Ella era la coordinadora de la mesa público-privado en finanzas verdes. Ahí se hizo un gran trabajo desarrollando estas temáticas en el fondo con la importancia y relevancia que tienen a modo internacional y ya cada día más en nuestro país, y eran los encargados entonces de convocar la industria en el fondo financiera y con los actores públicos que también en la regulación y la implementación de todas las nuevas normativas que estamos ya adquiriendo, pero también falta por seguir desarrollando. Entonces hoy Trinidad vamos a comenzar con un contexto general de lo que es finanzas verdes. Importante entender por qué la importancia y también cómo se gestó este diploma hace un par de años, donde veíamos la necesidad de cubrir los conocimientos a través de un programa orientado desde lo teórico, pero también lo práctico. Y eso es lo que logramos en este diploma. El año pasado fue muy bien evaluado por alumnos que venían tanto del sector público, privado, de la industria financiera, pero también otras áreas, ¿ya? Entonces, Trinidad nos va a ir contando y después ya hacemos un zoom a lo que es el diploma en sí y temas ya particulares de nuestra área y cómo pueden hacer el ingreso. Contarles que este diploma está comenzando el 3 de agosto hasta noviembre. Por favor, todo lo que sea dudas, preguntas, vayan escribiéndonos a través del chat y las vamos a responder mejor al final. Puede ser que algunas se repitan, entonces las vamos consolidando, y aprovechemos esta instancia justamente para que ustedes puedan hacer todas las consultas y inquietudes que puedan tener. Ya, Trini, te dejo, ahí puedes compartir. Eso, buenísimo. Y gracias, Gis, y a todos por conectarse. Voy a compartir, porque creíamos que era una buena forma de poder mostrar, hacer una pequeña presentación, que precisamente más a grandes rasgos lo que se va a abordar en este diploma. Como decía la Gis, desde mi experiencia en el Ministerio de Hacienda, que estuve por 3 años, trabajando harto con el sector financiero, con los reguladores, también con otros ministerios en este tema de cambio climático, una de las mayores preocupaciones era que no se tenía ese conocimiento, que muchas veces eran sectores que no estaban acostumbrados a ver temas de cambio climático y cómo eso se traducía también en el quehacer de la misma empresa. Y cómo también se ajustaba a las tendencias globales y se ajustaba también a la mayor regulación. Ahora hay una norma de la CMF que bueno, lo voy a presentar más adelante, pero esto va avanzando muy rápido y la idea era poder traspasar esos conocimientos y este avance para que al final desde cada una de sus instituciones se puedan ir avanzando con el conocimiento como integral en esto. Entonces,
podemos ver el contexto, después vamos a ver un poco de la información del diplomado y la administrativa, y en el intertanto, si tienen preguntas, como decía la Gis, las podemos ir respondiendo, feliz de poder ayudar en lo que se pueda. Entonces, primero siempre, ¿desde qué partimos? Y bueno, partimos desde que hay un aumento muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen consecuencia un aumento de la temperatura, principalmente desde la revolución industrial, pero esto se ve que aumenta cada vez más a medida que los países se van desarrollando y a medida que el aumento por la demanda de energía también va creciendo. Entonces, el problema que tiene esto, si bien por un lado aumenta la calidad de vida cuando los países se van desarrollando, pero en base y a costa de distintos sectores de la naturaleza, en donde recaen la economía, la productividad. Entonces, finalmente, esto como que se nos está devolviendo y claramente tenemos que salir del business as usual, como le dicen, para transitar hacia sectores que no son intensivos en emisiones. Y esto tiene que ver desde descarbonizar y potenciar ciertos sectores como la energía renovable, hasta todo lo que tiene que ver con el mismo consumo ciudadano, porque finalmente la economía responde a nuestras necesidades, entonces también el tema de la economía circular, etc. Pero para eso, esta discusión a grandes rasgos se está marcando el Acuerdo de París. Las negociaciones venían de mucho antes y eso también se va a ver como en el diplomado, todo esto del cambio climático, de la base científica, pero también cómo ha avanzado todo el tema de las negociaciones internacionales, que muchos dicen, sí, Chile emite como el 0,25% en nada, pero somos muy y vamos a ser muy afectados por los efectos. Entonces también somos parte de esta discusión, en que el Acuerdo de París 2015 lo que dice es que no podemos sobrepasar los 2 grados Celsius de aquí a fin de siglo y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para no sobrepasar los 1,5. Y para eso, todos los países están entregando ciertos compromisos. ¿Ya? El año pasado Chile lo actualizó con una mayor ambición y parte importante tiene que ver con los flujos financieros y eso se está tomando cada vez más en la agenda. Antes esto era siempre liderado por ministerios de medio ambiente, por ejemplo, energía, etcétera. Ahora ministerios de Hacienda están cada vez ahí tomando un rol mayor, los reguladores financieros, los bancos centrales. Entonces se está creando como todo un ecosistema de incentivos para que finalmente el sector privado principalmente tome las decisiones correctas, ¿ah? Y podamos financiar una economía sostenible. Porque la verdad es que con los compromisos mundiales de los distintos gobiernos no vamos a llegar a los 2 grados. O sea, al menos hasta la primera entrega de la NDC, que fue el 2015, estábamos llegando a los 3,5 grados. Entonces, la verdad es que los esfuerzos tienen que ser mucho mayores. Y ahí vemos cada vez más cómo los distintos países están aumentando sus ambiciones y, por ejemplo, hay muchos que ya han anunciado la carbono neutralidad, porque para nosotros poder lograr los 1,5 grados, y no es como, esto tiene una base científica muy importante, hay todo un panel, comité científico detrás de esto, como dando sus recomendaciones. Pero la idea es que tenemos que llegar al año 2050 con 0 emisiones netas. Y hay un proyecto de ley discutiéndose actualmente que también se va a abordar en el diplomado, cómo la política pública en Chile, de la mano de lo que está pasando afuera, está avanzando en esto y las implicancias que podría tener esto en el sector productivo, en el sector financiero y, en fin, en la economía en general. Y bueno, para eso, obviamente, en paralelo, a nivel global, los distintos gobiernos están trabajando sus planes de carbono neutralidad. Este gráfico que muestro aquí es un ejercicio que se hizo para la NDC, que es esta meta que el país comprometió bajo el Acuerdo de París, que comentaba, de cuáles son las industrias que nos van a ayudar a la carbono neutralidad. Y de eso están derivando distintas estrategias, por ejemplo, la estrategia de hidrógeno verde, la estrategia climática a largo plazo, la de electromovilidad, etcétera. Y esas estrategias están generando los incentivos para potenciar esos sectores. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que sí, el cambio climático incluye riesgos, sobre todo para las empresas que no están viendo este tema y que no se están adaptando a esta nueva realidad, porque esta realidad ya llegó para quedarse, pero también van a haber muchas oportunidades. El mismo gobierno, la Corfo, ha anunciado un fondo de varios millones de dólares para potenciar el tema del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias y cómo se pueden aprovechar? Tiene que ver con esto de las NDC y los esfuerzos de los distintos países también. Y aquí entonces
entramos como al tema más, ya, ok, tenemos todo este ecosistema del tema del cambio climático, que tenemos que llegar a la carbono neutralidad. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando en las empresas? Y la empresa, me imagino que ya deben haber escuchado este término de ESG o ASG, que son los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, están empezando a incluirlas, pero ya no como desde el lado del RCE, como era antes. Por ejemplo, no sé, si yo soy un banco, estoy financiando una economía muy sucia, pero al mismo tiempo estoy plantando árboles o ayudo en los colegios, etcétera. Ya está migrando eso para incluir estos factores como en la estrategia, en el modelo de negocio, en toda la matriz de riesgos de la misma empresa. Y ahora yo hace un mes y medio, partí trabajando en Deloitte, en la parte de finanzas sostenibles, y uno lo ve con las distintas empresas. Ahí se están creando distintas estrategias, hay muchos estándares, ratings, rankings internacionales que te ayudan a incorporar esto. Entonces, dentro de todos estos factores, ¿cierto? Ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que ahí hay unos ejemplos, el tema del cambio climático es el más relevante. En el diplomado, el foco es cambio climático, pero obviamente también vamos a abordar este paraguas de la sostenibilidad, porque una empresa no se va a enfocar solamente o el sector público no se enfoca solamente en cambio climático. Hay todas otras variables que también pueden afectar no solo el planeta en el que vivimos, sino también a la empresa. Y esa es la idea del diplomado y por eso aspectos económicos y financieros, porque no abordas esto desde la parte puramente ambiental de cómo la empresa afecta al medio ambiente a través de sus operaciones, sino que cómo ahora esos factores están afectando a la rentabilidad de la empresa y lo van a hacer cada vez más si es que las empresas no se adecúan a estas nuevas exigencias regulatorias, por ejemplo, o a los eventos climáticos cada vez más extremos, como la sequía que estamos viendo en Chile. Entonces, ese es el desafío, cómo se integra esto, pero a nivel transversal en la empresa. Y obviamente no es tan fácil, además hay muchos temas que no están resueltos, que lo vamos a ver hacia el final de la presentación, pero aquí Larry Fink de BlackRock, ¿cierto? Aquí, bueno, él ha sido un pionero en todos estos temas de los temas ESG, pero dice que este tema tiene una implicancia financiera. Entonces, creo que migrar hacia esa dimensión va a hacer que podamos avanzar más rápido, que no sea solamente de RCE y filantropía. Aquí un poco potencial del sector financiero, porque es verdad, el sector público tiene recursos que ojalá se puedan usar en los temas de adaptación, que no son tan rentables, pero en los temas de mitigación principalmente y de cómo se integra esto y se financian sectores bajo en emisiones y resilientes, claramente el sector financiero tiene un rol gigante. Aquí el presupuesto versus lo activo administrado es muy inferior al presupuesto del sector público. Entonces aquí hay una serie de actores que tenemos que trabajar para que esta transformación ocurra a nivel real, que además el sector financiero financia, ¿cierto?, la empresa. Entonces, ¿cómo son capaces también, si uno genera los incentivos, para exigir, por ejemplo, ciertos mayores requerimientos en términos ASG, a quienes financian? ¿Cuáles son los drivers algunos de estos, que están empujando esta agenda ASG? Muchos. Y eso también es lo importante, que uno no tiene hay veces que uno está como muy focalizado en su propio quehacer día a día en su empresa o donde trabaje el sector público, pero esto es mucho más amplio y es bueno también saber cuáles son esas tendencias, cómo esto está ayudando a cambiar y avanzar hacia este desarrollo sostenible. Por un lado, desarrollo regulatorio, hace un par de días la Unión Europea aprobó su ley de carbono neutralidad. Nosotros, como decía, también estamos en proceso y hay que imaginarse qué va a significar eso. Va a significar que se van a generar muchas regulaciones, normativas que pueden afectar un montón a los sectores, sobre todo a los más contaminantes. Pero, como decía, no solamente del lado de riesgo, también obviamente hay oportunidades. El tema de los bonos verdes, o sea, el Ministerio de Hacienda emitió sus bonos verdes soberanos una tasa bajísima. Entonces también hay oportunidades ahí, hay distintos instrumentos que se están creando, sobre todo también empujado por el tema de la taxonomía de la Unión Europea, que vamos a ver también todo el avance internacional de los temas de finanzas verdes, que avanzan muy rápido. Las expectativas del mercado y de la ciudadanía, o sea, vemos que ahora hay un rol cada vez mayor, sobre todo en las nuevas generaciones, que exigen, y de los mismos inversionistas que también están exigiendo a sus empresas como un estilo BlackRock, una mayor transparencia de cómo están gestionando sus empresas en favor de no solamente de la rentabilidad, pero también de un desarrollo más sostenible. Y la acción gubernamental,
un montón de cosas se están haciendo y yo creo que una vez que se apruebe la ley de cambio climático, aún va a tomar más fuerza este tema. ¿Ah? Y acá un poco de las tendencias, como decía la ley que se acaba de aprobar de cero emisiones, también cómo hay fondos soberanos que ya están aumentando su exigencia y eso está pasando en la realidad. O sea, hay empresas que van a dejar de ser financiadas porque no cumplen con esos estándares. Y en Chile, por lo menos lo que yo he visto, estamos un poco atrasados. O sea, es normal, si al final estos temas han avanzado demasiado rápido, pero mientras más nos demoramos, después mayores van a ser las exigencias para que podamos cumplir con demandas internacionales, con las mayores exigencias internacionales, etcétera. Entonces, tenemos que ponernos las pilas desde ya, antes que lleguen regulaciones mayores, como la de la CMF, por ejemplo. Muchos países están obligando a los bancos y al sector financiero a divulgar de estos temas. Ahí está todo el tema del IFRS, alianzas que se han creado, y a la mano derecha, bueno, lo que significa este riesgo del cambio climático, que ya no es así, no, es tangible. Y hay muchos estudios y el Foro Económico Mundial está full metido en estos temas, ayudando también a la economía para que nos pongamos las pilas con esto. Y cómo ha crecido los fondos ESG, abajo a la derecha. Todo el PRI, los principios de inversión responsable, ya han crecido un montón, un montón. O sea, bueno, con la pandemia creció aún más. Y ver esto siempre del lado de la oportunidad de los riesgos, como decía, aquí está lo del bono verde soberano. Muchos inversionistas extranjeros están migrando hacia fondos ASG y tienen mandatos específicos para invertir en instrumentos ASG, que no hay muchos, sobre todo en Chile. En Chile, ¿cuánto tenemos? 9 bonos verdes. O sea, hay un tremendo potencial cada vez mayor. Como decía en la slide anterior, ahí se ve cómo han crecido los activos bajo administración en temas ASG. ¿Ya? Mucha demanda hubo en los bonos sostenibles también, y se han seguido emitiendo. Hace un par de días también se emitió bono sostenible. Ahora el Ministerio de Hacienda lo que más está haciendo es emitir sostenible y verde, así que hay espacio ahí también para el sector privado de hacer lo mismo. Y por el lado de los riesgos, estas son las tendencias. Vemos que aquí las pérdidas aseguradas y no aseguradas están aumentando muchísimo debido a que cada vez son más los efectos climáticos, los incendios, las inundaciones, bueno, ahora en Canadá hubieron como 47 grados, se murieron como 100 personas, o sea, de verdad esto está pasando, y sí, siempre van a estar los escépticos que van a decir esto es parte del ciclo de, pero nunca había sido tan rápido, ni tan impredecible. Entonces mejor, dado que la ciencia está mostrando eso, mejor adaptarse. Y ya, pues esto tiene costos para las aseguradoras, por ejemplo, en este ejemplo, pero también para el sector público, porque hay muchos que no están asegurados y ahí quién entra, sector público. Entonces, todos tenemos un interés en que esto se frene. Y los de transición son estos riesgos que se producen por la transición hacia una economía carbono neutral, como el proyecto de ley que está ahí, o el Carbon Price. En Canadá va a llegar hasta $170, versus nosotros que tenemos 5. En la Unión Europea están viendo cobrar como un impuesto por los servicios que entren, un impuesto al carbono. Entonces, todo esto está entrando con súper alta fuerza a nivel mundial. Tenemos que, uno tiene que ser capaz como de adelantarse a eso. En Chile tenemos avances también, sobre todo durante el último tiempo, con los primeros bonos verdes corporativos y soberanos, la mesa público-privada del Ministerio de Hacienda que se formó en 2019, después todo lo que tiene que ver con la norma general 386, que yo creo que eso va a ser, eso sí que va a dar el empujón final a todo esto, el proyecto de ley de cambio climático y la norma de carácter general 276 de las superdetenciones, que de hecho ya se emitió a fines del año pasado. También la de la CMF ya cerró su consulta y se espera que se emita este año. Entonces aquí estamos viendo, o sea, ¿qué sale en la norma? Ahora los directorios, todo esto tiene que ver como a nivel de gobernanza, de gestión de riesgo, de estrategia, es integral en la empresa o en la institución. ¿Cómo se están preparando frente a estos riesgos futuros? Eso también es súper importante y cómo eso se traduce en los típicos riesgos financieros, de liquidez, operacional, de mercado. Lo especifica explícitamente. Se hablan las dos de ellas, sí, pero con foco en cambio climático. No vamos a entrar en detalle porque esto es como que un poco más rápido, como les comentaba, lo que se va a ver en detalle en el diplomado. Pero hay una
parte muy importante que de hecho es parte de esto, que es la divulgación. Obviamente una empresa no puede tomar decisiones correctas si no tiene toda la información. Puede ser una empresa muy rentable, pero si una petrolera que va a ser un activo varado en 5 años más, la verdad no me conviene, tengo que tener esa información. Entonces, esta es el doble foco que les comentaba anteriormente. Por un lado, el impacto mío en el medio ambiente y en lo social, pero por otro, el impacto a nivel financiero. Para eso se han creado distintos estándares y marcos, como decía, DSASB y GRI, y se espera que se migre hacia uno base estándar, que sería el de abajo, el del IFRS. En eso está como la discusión actualmente. Estrategias de sostenibilidad, bueno, a nivel de empresa, con toda esta información, ¿qué se puede hacer? Hay distintas estrategias, unas van desde la exclusión, de decir yo no financio este sector porque no me parece, o a mi accionista no les parece, o sea, a mi inversionista, o inversión de impacto, que es, bueno, yo invierto en esto, sí, me voy a perder un poco de rentabilidad, pero lo vale porque, si yo, ayuda a un desarrollo sostenible, etc. Y para terminar, como comentaba esto, hay muchos desafíos actualmente y eso también es lo entretenido porque lo hace cada vez más desafiante y uno tiene que estar como ahí arriba de la ola en todas las discusiones también internacionales de este tema. Pero así todo, y lo que siempre se dice a nivel mundial es que hay que avanzar con la información que se tenga porque es difícil que tengamos toda la información y el problema es que no tenemos 100 años para seguir discutiendo estos temas. Según el Foro Económico Mundial, tenemos 10 años para hacer los cambios que se necesitan para llegar a la carbono neutralidad. Si no, no se va a lograr. Y bueno, y la ciencia dice que qué va a pasar si no se logra. Entonces, en oportunidades, bueno, necesitamos mayor cantidad de instrumentos financieros, proyectos bancables, porque lo que pasa mucho es que hay tecnologías que aún no son bancables. Entonces, ¿cómo se disminuyen esos riesgos? ¿Cómo se arma un financiamiento mixto con el sector público? El tema de la taxonomía, ese va a ser un temazo también, que ya se aprobó en la Unión Europea y se está desarrollando en muchísimos países. Impulsos normativos fiscales, en el tema de los riesgos, bueno, mucha mayor data, métrica, información. Puedo ser un banco, quiero estimar mi riesgo del cambio climático, pero si a los que invierto mis clientes no tienen esa información, es casi imposible poder hacerlo. También ese switch de que el riesgo climático es un riesgo financiero y por ende hay un deber fiduciario. Cooperación público-privada, mayor regulación, pero también mayor directriz. Porque si la CMF saca esta norma, el 386, pero no dice cómo se tiene que hacer, igual es difícil, que es súper amplio y el tema es nuevo. Y como transversal, mucha investigación y desarrollo, mucha innovación, mucha tecnología y lo que hemos visto, yo he visto mi experiencia, que la articulación aquí es clave. Pública, privada, con organismos multilaterales, con la academia, tenemos que articularnos para avanzar más rápido. Y lo que busca este diplomado es obviamente generar las capacidades al interior de la empresa, que eso es lo que a veces se ve que falta un poco como esa mirada transversal, pero también esa mirada más aterrizada, de cómo entonces yo puedo empezar a, a, a seguir o a elaborar estrategias ASG y de cambio climático. Eso por mi parte por ahora, así que si quieres tú, Gis, no sé cómo lo vamos a hacer acá, si es que hay Acá preguntas. vamos compartiendo la presentación. De todas maneras, muchas gracias. Alguien nos hizo una consulta relativa antes de entrar al diploma en sí de BlackRock. Nos dice si es un tipo de empresa o ahí le puede explicar un poquito más qué hace Sí. BlackRock. BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo, tiene muchos trillones invertidos en muchísimos países. Si uno hace como una eh, analogía, BlackRock tiene como el 7% de todas las empresas listadas en bolsa en el mundo, o sea, es un gigante. Entonces, lo que hace BlackRock en verdad tiene un efecto muy importante en el mercado en general, y uno tiende a seguir los grandes, a ver qué están haciendo los grandes. Y los grandes como BlackRock están empujando full el tema del cambio climático y los temas ESG. Si le interesa, bueno, Larry Fink, que es como el CEO, él todos los años escribe una carta a sus accionistas, o sea, a sus inversionistas, etcétera, como al grupo de interés de BlackRock, y es muy interesante todo lo que dice porque va marcando la pauta. Ellos en verdad no están invirtiendo en empresas que no demuestran que tienen integrado estos temas ESG.
o le están aumentando la exigencia, o están votando en contra de sus directorios, porque como son accionistas de empresa, entonces es como, ahí te das cuenta que esta cuestión ya llegó para quedarse. Perfecto. Bien. Bueno, el diploma entonces que le hemos contado, efectivamente nosotros somos la Universidad de Chile. Aquí vamos avanzando, Trini. La Ay, qué Universidad de raro. Chile un poco Ahí por su trayectoria, sus años que llevamos, ya prácticamente 180 años en Chile, la universidad pública más antigua del país. Y por eso, en este contexto que nos avala la excelencia, la calidad, los años de formación, la excelencia también en los académicos. En este diploma ustedes van a ver, son personas con mucha experiencia, lo público, privado, pero también con formación, prácticamente todos con posgrado y tanto en Chile como en el extranjero. ¿Ya? Entonces nos respalda esta Universidad de Chile y nosotros en el Departamento de Economía somos de la Facultad de Economía y Negocios. También una facultad desde 1934, con mucha experiencia formando tanto economistas como líderes en las áreas de administración. Este diploma está marcado desde la economía, justamente como Trini nos comentaba, la importancia de ver la sostenibilidad como un tema integral, pero por supuesto los rankings lideramos también siempre tanto nacional como internacionalmente en las áreas de economía y de negocios. Ahí hay distintos rankings en el fondo que les mostramos. Y la última acreditación que nuevamente adjudicamos, y esta destaco porque esta acreditación ACSB es internacional y el 5% de las escuelas de negocio a nivel mundial cuentan con esta certificación. Se valida toda la línea de pregrado, posgrado y estas líneas de educación continua. Por segundo año, por segunda sesión consecutiva, en fondo, se valían 5 años de acreditación con los estándares internacionales, en el fondo, que se les solicitan. ¿Ya? Y avanzando a la siguiente, ya acá de lleno en lo que es este diplomado. Esto es la línea de economía para la empresa. ¿Ya? Es una nueva línea que veíamos que es necesario. Definitivamente, nuestro director académico, Oscar Landerreche, después de haber sido 4 años presidente ejecutivo de Codelco, vivió en primera persona la importancia de el vínculo público-privado y cómo llevar la economía justamente en distintas temáticas de desarrollo, de cambio climático, brechas de género, relaciones laborales, y la economía en ese sentido es bajarla desde la teoría a la práctica y cómo desde ahí, si la entendemos de una mejor manera, se puede llevar a cabo. Entonces, con esa lógica es que desarrollamos esta nueva línea de hace un par de años. Y aquí Trini ya nos puede contar el objetivo y a quién está dirigido especialmente. Podemos contar un sí, poco quiénes fueron los alumnos del año pasado también, nuestra experiencia y a quienes en el fondo les hacía mucho sentido haber cursado este diploma. claro, es que estaba leyendo algunos de los comentarios. Sí, o sea, mira, el año pasado de consultoría habían varios, del sector de energía, por ejemplo, del gobierno también habían, y de bancos. Eso era principalmente. Y también, por ejemplo, había una persona que trabajaba en el Senado que en realidad le gustaban estos temas. Un poco para responder una de las preguntas, este diploma no busca llegar a un nivel de detalle muy importante, así como muy detallado, porque obviamente es preferible, o al menos así nosotros lo vemos, que tener un panorama más integral de lo que está pasando en 3 meses y medio, tampoco se puede ver todo muy a detalle, pero lo que sí busca es entregar también la herramienta. Y obviamente se van a ver casos aplicados porque las mejores prácticas acá tienen mucho que decir y mucho que aprender de ellas, sobre todo en otros países, pero no es necesario tener un bagaje económico, financiero muy así acabado. Por ejemplo, en el módulo 2 se va a hacer, la primera clase va a ser como una introducción así financiera de cómo el mercado de capitales opera y va a estar Germán González, que era coordinador macroeconómico del ministerio, haciendo esa clase como por un poco
que estemos todos en la misma página de lo que se va a ver, pero en realidad no es necesario tener ese expertise con esos temas. El primer módulo, bueno, acá sí vamos por la slide mejor, pero sí, o sea, este diplomado busca entregar como esa pincelada, pero que también desde las distintas, se pueda entender lo que se está haciendo en la política pública, se puede entender lo que se está haciendo desde la regulación, desde lo que está pasando afuera, y cómo eso implica también y puede significar una oportunidad para las mismas empresas, y cómo puede significar un riesgo también. Entonces, eso es lo que busca. Ahora, público objetivo, si bien nosotros vamos a ver esto como desde el lado del sector financiero, también vamos a ver cómo eso implica y las implicancias que tiene en el sector corporativo, en el sector real, que al final todo esto va de la mano. Entonces también vamos a tener experiencias, por ejemplo, de la ruta de carbono neutralidad del sector privado que se hizo en el marco de la COP, y vamos a ver también análisis desde ese punto de vista, no solamente desde el sector financiero, sino que algo como bien integral. Entonces ahí, como decimos, el público objetivo es sector financiero, sector corporativo, servicios de consultoría, pero también todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en general y que tienen ese conocimiento más ambiental o más de la sostenibilidad, más científico, pero quieren también migrar un poco al entendimiento de cómo eso implica temas financieros o cómo el cambio climático también se puede percibir como un tema económico y cómo está afectando a distintos sectores. También, por ejemplo, bueno, aquí pasando a la otra slide, y para aterrizarlo un poco más, partimos con el tema del cambio climático, que es el cambio climático que implica qué se ha hecho al respecto a nivel de países, cuáles son las fallas de mercado en temas de cambio climático, cuáles son los instrumentos de gestión económico, por ejemplo, impuesto al carbono, offset, etcétera, para enfrentar el cambio climático, el tema de transferencia de riesgo, pero todo esto a nivel mucho más macro, como general. ¿Ah? Pero de ahí en el módulo 2 y 3 se baja un poco más hacia la aplicación más real, más de la empresa. Entonces ahí se ve primero el paraguas de ASG, cómo ha migrado, qué significa esto de la sostenibilidad, esto de los ASG, cuál es el ecosistema, porque aquí hay muchas instituciones, muchos puntos de vista involucrados. O sea, tenemos por un lado todo lo que son los estándares, los marcos, tenemos los proveedores de data, tenemos los rankings, los ratings. Entonces, a la hora de una empresa de querer avanzar en esto, ¿cómo lo hace? Eso también es lo que se quiere aterrizar un poco más. Bueno, los principios, por ejemplo, los PRI, los principios de banca responsable, etcétera. Y después ya al tema del cambio climático, que como decía, dentro de los factores ESG, el cambio climático va a ser el más disruptivo. Entonces, las empresas creo que tienen que, ese tema lo tienen que mirar con detención. Y ahí vamos a ver entonces cómo el cambio climático se transfiere a riesgos financieros normalmente. Todo esto del TCFD. El TCFD se creó bajo el Financial Stability Board en 2016, creo, y entregaron sus recomendaciones para cómo las empresas tenían que abordar los temas del cambio climático a nivel transversal en la organización, a nivel de gobernanza, estrategia, gestión de riesgo, métrica y objetivo, etcétera. Y eso también lo vamos a ver porque ese es el estándar que incluso recomienda la CMF, el marco que recomienda la CMF para utilizar. Hace poco también los países del G7 emitieron una declaración de que hay que aplicar ese estándar, ese marco, etc. Entonces, para ver qué significa eso, y con casos de estudio ya más aplicados. Y también vamos a ver todo el tema de la regulación. Entonces, para eso vamos a tener unos profesores que vienen de distintas partes, pero por ejemplo, tenemos a Camilo Navarro, que él es doctor en economía e incluso dirigió otro diplomado que era de desarrollo sostenible. Y nada, y él tiene mucha experiencia, ya es profesor de la FEN hace mucho tiempo, entonces él va a ser parte de del primer módulo. Voy a ir viendo por módulo, ¿ya? Pero tenemos a la Carolina Urmeneta también en el primero, ella es la coordinadora, la que está a cargo, la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, entonces ha estado a cargo de una cantidad de temas de política pública muy importantes. Bueno, ella está en la contraparte de la Ley de Cambio Climático, está haciendo la estrategia climática a largo plazo, que se enmarca dentro del Acuerdo de París. No quiero darles mucha información porque los voy a marear, pero ella tiene un expertise muy importante desde esa mirada de la política pública. Después, en el segundo módulo, tenemos a Rodrigo Varela,
porque él tiene una experiencia muy amplia en el sector financiero y hace mucho tiempo que ve todos los temas ASG y cómo se bajan también a lo más concreto, junto con la Elan, que ella es de EY. Ella es la directora de temas de ESG, temas de sostenibilidad. Y bueno, también ellos fueron todos profesores el año pasado, son más dinámicos, ¿no? La idea es que esto no sea solamente clases positivas, que también se vayan generando como una pregunta, respuesta. Ellos también utilizan unas herramientas eh, como para hacerlo más, no tan monótono todo. Y en la parte 3 hay más profesores, pero estos son los principales. Está Gabriel Acuña trabajó harto tiempo en la CMF y él fue director de asuntos institucionales, bueno, es porque está estudiando afuera, pero va a volver, y estuvo a cargo del grupo de cambio climático de la CMF. También va a hacer clases la Carola Flores, que ahora es la actual coordinadora del grupo de cambio climático en la CMF, y ellos han estado viendo todo este tema del cambio climático desde la regulación. Entonces, tienen súper clara la película. Y vamos a tener invitados. O sea, por ejemplo, va a estar Sergio Aratangi de la Superintendencia de Pensiones, que también estuvo el año pasado, unas personas del Banco Interamericano de Desarrollo, porque aquí los organismos internacionales están haciendo su pega bien fuerte en promover esta agenda. Entonces, estamos como siempre en la cresta de la ola, como se dice. Y vamos a tener distintos, por ejemplo, de la CPC también van a ver. La idea es que esto sea como lo más dinámico posible. Para, bueno, ir viendo los distintos puntos de vista también, como les comentaba anteriormente. No sé si viene algo más. Ah, sí. Gis, no sé si esto lo decís tú, Sí, lo digo yo. perfecto, no, continúo. Bueno, el diploma está planificado para dar inicio el 3 de agosto hasta el 16 de noviembre. Son 2 veces a la semana, los días martes y jueves de 6:15 a 20:45, tenemos una pausa entre medio. Y como bien decía Trini, efectivamente son exposiciones, el profesor va a mostrar, pero también hay discusión. Y justamente para eso se complementa con bibliografía, trabajos. Entonces, la idea es que ustedes puedan sacar provecho a la experiencia de los profesores, tener esas discusiones y, por supuesto, la contingencia, irla conversando a lo largo del desarrollo del programa. Eh, y efectivamente, cuanto a duración, 4 meses y tiene un costo de 60 UF, ¿ya? Dado las condiciones sanitarias, nosotros en un inicio pensábamos iniciar en presencial, hoy no está siendo posible, nuestra facultad está en Santiago Centro, estamos en fase 1, entonces lo que hemos definido es que sea en esta versión 100% sincrónico. Nosotros nos conectamos y todas nuestras clases se realizan en esta plataforma que es Webex, tenemos una plataforma de docencia web donde es toda la comunicación con profesores, con alumnos, y esto va a permitir también que gente que esté fuera de Santiago o fuera de Chile pueda hacer en esta versión completamente el programa. ¿Ya? La Y lo otro siguiente. que ¿Ah? también es importante es que en general los diplomados tienen, no sé, entre 10, 15 alumnos. Nosotros lo que hacemos antes de que comience es ver desde dónde vienen y también ajustar, por ejemplo, los casos de estudio o los ejemplos hacia, Ujú. esos sectores, Área. ¿ya? Como para que Claro. sea de mayor utilidad. No es que sea esto es y esto es, ¿no? La idea también es hablar con los profesores de antemano. Nosotros con la GIS lo tenemos súper en consideración y poder entonces que sea lo más útil para Adaptando. ustedes. Exacto. Mm. Sí. La siguiente. Ahí está. Bueno, requisitos de postulación, ya en lo concreto, título profesional, nivel intermedio de inglés, dado que hay bibliografía o algunas clases que pueden ser dictadas por invitados en inglés. Adjuntan su currículum vitae, fotocopia de su CI y una carta de interés. Eso sí es relevante porque quien aprueba todo esto es Trinidad. Efectivamente, ella va a revisar los perfiles, es importante entonces ahí entender como las motivaciones a hacer esto. Puede ser que vengan de otras áreas y sea este el momento en donde con estos conocimientos es que estén en busca de un cambio dentro de industria o dentro de una empresa perfectamente. En general la gente tiene experiencia, pero también hemos tenido casos de alumnos con pocos años de experiencia y es importante entonces entender sus motivaciones.
¿ya? Se hace a través de la página, entiendo que ya acá les mandamos el link, es la página de ueconomía.chile.cl, ahí están todos nuestros diplomados y en este caso en particular, al final ustedes postulan y ahí adjuntan sus antecedentes. En general es rápido el proceso. Nuestro coordinador es Arturo González, más adelante están los datos, pero él descarga, se lo envía a Trinidad en 48 horas más o menos, está aprobado o ya tendrán una respuesta de todas maneras y con los antecedentes financieros también. Hay descuentos que ahora les vamos a contar a cuáles se pueden acoger. Sí, y agregar una cosa, en el tema del inglés, como son en general los países de Europa, por ejemplo, Estados Unidos, están avanzando fuerte en esto, muchas veces no está ese conocimiento como traducido a nivel local. Y obviamente queremos que las tendencias, queremos como darle a conocer todas estas nuevas tendencias. No es que haya mucha bibliografía en inglés. De las clases van a ser 2 o 3, pero igual siempre es mejor comentarles que puede que tengamos invitados que hablen inglés, pero van a ser 2 o 3 clases máximo. ¿Ya? Eso con el tema, como invitados, no como profesores. Y Perfecto. la información administrativa. Ujú. Como les contaba, entonces la postulación se hace a través de la página y tenemos distintos tipos de descuentos a los cuales se pueden acoger dependiendo de la fecha de postulación, que es la matrícula anticipada, va desde el 30% hasta 10% dependiendo de la fecha. Si son exalumnos, por ejemplo, de facultad o de la Universidad de Chile, entre un 25, un 20. También tenemos el descuento por grupo. Ese también en el pasado muchos alumnos de fondo van con alguien de su empresa que pueda acreditan por recursos humanos y eso, pero acogen a un descuento por grupo, ¿ya? De 2, 3 personas e incluso más, ¿ya? Eso para revisarlo. Y funcionarios públicos también, dependiendo de la antigüedad, si es que tienen menos de 3 años o más de 3, entre 20 y 25%. Y en equidad, que es una nueva línea que se ha impulsado harto, es justamente para integrar gente de regiones o pueblos originarios o cupos especiales que se puedan dar. Eso se revisan caso a caso. Ujú. Y tenemos también un descuento al contado, es el último punto que les pongo, que ese sí se suma, los otros no son acumulables, son excluyentes, pero si ustedes pagan al contado o en 3 cuotas, acceden a un 7% adicional. Y las formas de pago es con transferencia a la cuenta de la Universidad de Chile o pago por débito, crédito, las cuotas de los bancos. Ujú. Así es. Bueno, y acá ya están los datos de contacto, principalmente, como les comentaba, Arturo González es quien recibe todo lo que es información, pueden, previo a la postulación, tener dudas y él feliz va a estar en contestarle. Su correo ahí, ar, argonzález, sí, @fenum.chile.cl. Ese es su celular también, ya para que lo puedan ubicar y todas las redes sociales que tenemos también permanentemente estamos comunicando en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en la página web. ¿Ya? Así que, como les comentábamos, estamos comenzando el 3 de agosto, estamos a un mes y medio, un mes, 5 semanas, y esperamos justamente verlos cordialmente bienvenidos a que postulen, que puedan aprovechar este programa. Por favor, si tienen dudas, Mm. alguien que nos indique si les queda alguna consulta por hacer. O si después también manteniendo dudas más adelante, claro, nos escriben y felices de poder conversar y ir aclarando las distintas dudas. Exactamente. Así que en este proceso ya estamos cerrando las matrículas y esta charla va a quedar grabada, vamos a hacer envío también para que tengan como el contenido en su poder. Creo que están todos
ok, y sí, no tenemos preguntas. Pensaría que Eso ahí sería. estamos. Así Sí, es. Bueno, les damos las gracias por la asistencia y su tiempo. Los esperamos. muchas Muchas gracias, gracias. Trini. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao.